A continuación seguiremos con el capítulo 3 de la lectura. Este capítulo se llama Objetos y civilización. La oposición que los objetos y la ocupación en el contexto de la civilización ha variado notablemente desde el momento en que un hombre del Paleolítico construyó una hacha de sílex hasta la sociedad industrializada de nuestros días, en el que el hombre se encuentra materialmente rodeado de un bosque de objetos en entorno tupido de mensajes y señales gráficas. Entre los estudios de la sociedad primitiva, de las que quedan todavía algunos retos, estorbados por la curiosidad insaciable de los antropólogos y malestar de una cultura que no soporta marca de diferencia, y el de la sociedad de consumo, que garantiza la proliferación de los objetos y la comunicación masiva, tal como podría distinguirse de un estudio intermedio. Tal estudio no es, de hecho, más que el momento genético de la sociedad burguesa e industrial, y un momento generado por el desarrollo de la propia industria entre las primeras sociedad que conocemos a la del Paleolítico, y el nacimiento del desarrollo de las ciudades propias de la expansión demográfica y el comercio del mundo moderno. Distinguiremos entre tres epígrafes las fases aludidas, las fases naturalistas, las fases inventivas y las fases comunistas del diseño. Si definimos el diseño como el proyecto y la construcción objetiva de alguna señal o artefacto adecuado siempre a otras finalidades adecuadas de la estética, pueden ser secundarias, involuntarias, inexistentes, acertaremos que el diseño no es un invento del siglo XX. No sería difícil convencer a cualquiera de diseño entendido como actividad proyectual del arte, de edificios o de ciudades. Es una preocupación, o cuando menos una ocupación tan vieja, por lo menos como las más antiguas civilizaciones históricas, organizadas y jerarquizadas, dotadas en un ornamento religioso y social. Lo que resulta posible conectar toda la historia, tanto la historia como la que no recibe este trato de favor, es llamada asombrosamente prehistoria. De la civilización humana a partir de este elemento de orden, ciertamente natural que no natural, que son los objetos, de acuerdo por lo menos en tres estudios fundamentales que intentaremos caracterizar, es posible hilvanar el discurso de la cultura humana en relación con el parqué o los objetos que han poseído en cada momento. Y es más exactamente de acuerdo con los peculiares que han existido a lo largo de la historia entre los objetos, la naturaleza, el marco civilizatorio y propio de cada momento. Digamos que por adelante que el tipo de relación que el hombre y las sociedades han establecido con los objetos en cada uno de estos estadios no han sido privados de aquel estudio. Es decir, que Robinson Crusoe simboliza, como veremos, uno de estos estudios, pero la articuló con el precedente, del mismo modo que el llamaremos diseño consumista. Posee evidencias de rasgo de la fase inventiva de Robinson, y la fase inventiva no es algo que llamarse de los hombres alejados llamados acholenses. En otras palabras, y visto el problema con la óptica propia de nuestros estadios, podríamos incluso afirmar que nuestra civilización
se caracteriza por lo que el diseño refiere por la similitudineidad articulada de los tres tipos: modo de producción de objetos, el naturista, el inventivo, el que se desprende de las exigencias mercantiles del consumismo. Puta. El valor del signo. Tomamos este término de Jean Baudrillard, quien en su crítica de la economía política del signo estableció la diferencia y la dialéctica valor de uso de signos usados. Estos términos en este sentido, el valor de uso de un objeto equivaldría a su valor funcional y el valor incorporado a un objeto, por el cual dicho objeto pasa a tener un valor incorporado a un objeto de un orden distinto del valor de uso, aunque no menos funcional, que como aquí opinamos. Incluimos aquí la pertenencia de que tal valor de signo pudiera tener en los proyectos primitivos, porque pensamos que ciertos objetos y diseños de esta sociedad tuvieron también las características funcionales propias del valor del signo. Aunque esto tuviera lugar en aquella sociedad de una manera muy distinta de la manera como el valor del signo tomó cuerpo en nuestros objetos actuales. Si pensamos, por ejemplo, en la cultura megalítica, Europa del Neolítico, la gran cultura del nacimiento simultáneo de la arquitectura y de la agricultura, primer ordenamiento racional de la naturaleza, veremos aceptar que aquellos objetos arquitectónicos, también los pictóricos, aquellos diseños no tenían el mismo valor de uso que los utensilios de caza o de la labranza. Conocemos la significación aproximada de aquellos monumentos. Se trataba de edificios, menudo funerarios, a los que hoy atribuimos con poco margen de error un significado aproximadamente religioso. Suponiendo que alguno de estos dólmenes, meneres, navetes o tales tuvieron el valor de uso de servir como tumba de un difunto notable, parece evidente que debieron tener algún otro valor, puesto que según la lógica funcional con la que hemos caracterizado a estas culturas primitivas, habría bastado con sepultar al muerto bajo tierra, cosa que debería ser
con los finados menos notables, a juzgar por los relativamente escasos hallazgos arqueológicos que poseemos. Ciertamente no parece arriesgado pensar que esa arquitectura tuvo, además de un valor de uso funcional, que vendría siendo la sepultura, un valor añadido como la plusvalía, que podríamos calificarla como un valor estético. En la misma línea se hallan las tátemes indios o los brazaletes de la Edad del Bronce. Evidentemente, antiquísima escultura como la de Venus de Willendorf, en caso que el valor de uso no era característica predominante, puesto que no servían propiamente para nada, sino que formaban parte de los aspectos ornamentales, estéticos, religiosos de aquellas culturas, que nos parece ya un verdadero entelequia artificiosa, por no decir mágico. El capital, que es el elemento más abstracto de la economía moderna. Solo los coleccionistas y billetes ponen entre paréntesis el valor del cambio económico del dinero para sustituirlo por un valor de un signo antigüedad, lo que a su vez repercute en una plusvalía económica de la moneda obtenida por una vía que podríamos llamar estético-histórico, pero ese aumento económico de una colección no es lo que motiva, por lo menos conscientemente, a los coleccionistas, que en este sentido se encuentra al extremo opuesto de los anticuarios. Lamentan enormemente verse obligados a vender una colección, aunque sea obteniendo muy pingües beneficios, y por mucho que se puede haber previsto tal eventualidad. Pues bien, aunque el valor de cambio sea algo propio de muchos objetos anteriores al comercialismo europeo y al nacimiento del capitalismo propiamente dicho, aunque sea un elemento estructural en la organización de casi todas las sociedades antiguas, podríamos pensar, a favor de nuestro beneficio de las tres fases, que el valor de cambio puede tener hasta la Edad Media una larga serie de objetos. No es más que la prueba de que las tres fases aludidas, aunque permitan caracterizar tres estadios en la historia por la sobrerelevancia de algunos de ellos en cada fase histórica, puede haber sido simultánea en muchos momentos. Pero ahora no nos interesa tanto analizar la dialéctica con que se ha combinado a lo largo de la historia, la actualidad naturalista, la inventiva y la comunista, cuando caracteriza lo más objetual. En su suma, y por lo que con respecta a nuestra clasificación, bien podría decirse que la Edad Media conocía el comunismo, que Robinson Crusoe evidentemente adoptó no pocas soluciones propias de la fase naturalista, y que nuestra sociedad moderna, como ya hemos solucionado, propias de la fase naturalista, y que nuestra sociedad, como ya hemos dicho, que en las necesidades, no por la libertad de nuestros diseñadores más antiguos. Si nos ceñimos pues a las características de este primer estadio en el desarrollo del porqué de objetos de la civilización, podemos reafirmar que el valor de cambio no es su principal característica, ni mucho menos. Una hacha de sílex no se construiría para cambiarla por un kilo de carne fresca. Si no matas un animal entero,
Eso demuestra el gran sentido común de aquellos venerables diseñadores, puesto que se hubieran asignado valor de cambio a su hacha o a su asado, habrían tal conseguido en el intercambio de muslo de mamíferos o algunos hortalizas para unos días de refrigeración, al cambio de las cuales se habrían encontrado con la barriga vacía, sin el valor de cambio del hacha, lo que es peor, sin su imprescindible valor de uso. Eso nos hace ver más claramente que el valor fundamental de los objetos primitivos era su utilidad, su valor de mediación, su transformación y producción respecto a la naturaleza. Esos objetos, por lo demás, procedían de elementos naturales por una vía de absoluta analogía. Constituye un primer síntoma de reproducción de la naturaleza, a que se dedicara el artista y arquitectos clásicos, y por ello no ha de extrañar que una vez creados volvieran. En cierto sentido, a través del uso, la propia naturaleza se crea a sí mismo un círculo cerrado. Naturaleza, sujeto, objeto, naturaleza, que incluye el valor de cambio para esos objetos prigenios y los dota de su inequívoco valor relevante de uso de cambio para estos objetos de llamados valor por necesidad. Como escribía Robert de Ventos en su teoría de la sensibilidad, en esas sociedades no hay nunca más una posibilidad que necesidades. Lo que el hombre puede ser coincidir aproximadamente con lo que se ha obligado a hacer. Podría decirse que en este hombre primitivo siente solo como un posible lo que experimenta como necesario. Ninguna operación subreestructural o intelectual aparece en este gesto. Así la cultura que empieza a constituir esas protosociedades organizadas es casi una cultura complementaria, adyacente, pero no suplementaria ni enemiga de la naturaleza. Matar animales no es antinatural. No se olviden, obedece a una necesidad natural del hombre, que vendría siendo el alimento. En aquel tiempo la cultura era todavía buen compañero de la naturaleza. Ofrecía amablemente sus frutos a hombres en sus necesidades. Bueno, ahí es donde conviene precisar la diferencia fundamental que habría existido entre el valor de signo que hoy posee una villa en la costa sur proyectada por un famoso arquitecto de moda y el valor de signo que suponemos en aquellos ejemplos aducidos. La diferencia descriptiva, posiblemente en algo muy elemental, el valor estético de un objeto no ha sido siempre un valor de cambio, sino en el sentido que define Baudrillard. Como veremos, esto es más bien propio de los objetos de la fase consumista. En la fase naturalista, los objetos aparentemente provistos de valor de signo, como amuletos, tótemes, arquitectura, mecalíticas, pueden ser consideradas sencillamente como objetos con valor de uso estético. Esa es una variante sutil del valor de uso, pero de importancia capital para entender la diferencia cultural, antropológica y social que existe entre un monumento megalítico
y la Basílica de San Pedro en Roma o las casas del Joyce Wright. Efectivamente, el hombre primitivo debió considerar tan importancia defenderse de los animales peligrosos como asegurarse de una eternidad placentera o conseguir una mujer para satisfacer las exigencias sexuales y de reproducción de la tribu. En este sentido, diseño de un utensilio que servían para matar animales, para tranquilizar su temor ante la muerte, y se ceñió de unos brazaletes que servían para atraer a una mujer o señalar la familia sexual a la que le pertenecía. Es decir, que podemos imaginar en aquellas sociedades una diferencia clara entre la utilidad de un mazo y la utilidad de un menhir. No podernos imaginar que los primitivos pensaran tener edificios funcionales y edificios simbólicos. Pensarlo así hasta hoy puede haber sido una deformación típicamente romántica, tal vez heredada de la suntuosidad gratuita estetizante de un buen parte de la arquitectura post-renacista. La antropología moderna nos ofrece hoy esta solución, otro mucho más adecuado al esquema organizativo y los límites culturales de aquellas sociedades. En ella todo funcionaba para un uso determinado. Esta línea debieron hallarse los monumentos que hoy consideramos como manifestaciones de un espíritu religioso elevado, aunque tosco en su signo externo. El otro término, la esteticidad o excelencia de valor de uso, como hoy definiría Kent, que descubrimos en ciertos elementos de aquellas culturas, no es un valor de signo añadido a un valor de uso, sino sencillamente el aspecto que ofrece los artefactos destinados a cubrir las necesidades, no por metafísicas menos fundamentales en aquellos tiempos de tipo no material. Es posible que las distintas funcionales o esteticidas no fueran pertenecientes a aquellas sociedades, del mismo modo que ciertas funcionalistas modernos no habrían tenido mucha la impresión de estar reñido a algo afectadora. Brown son tan funciones como los bellos. Esta articulación que solo algunos diseñadores modernos han sabido llevar el papel y la síntesis de la forma que borra las fronteras entre los utensilios funcionales y los artefactos bellos pero inútiles, es algo muy naturalmente practicado todavía por felices reductos de civilización antigua. Los habitantes de una tribu de la isla de Bali quedaron muy sorprendidos cuando el antropólogo admiraba por el hecho de que los cacharros de cocina de esa tribu fueron tan bellos como la decoración de su vestido y la ornamentaria de sus casas, de sus templos, inquiridos acerca de esa inflación o estético en todas las áreas del diseño. En aquel lugar pidió a los balineses que estableciera una delimitación entre lo artístico y lo utilitario. No tenemos arte, respondieron los basilenos. Todo lo que hacemos, lo hacemos tan bien como podemos. Los basilenos no venían porque unas
porque un utensilio o cacharro tenía que ser tratado con descuido o diferencia. En cabo habían argumentado los diseñadores brasileños en un congreso internacional: el puchero sirve para cocinar del mismo modo que la vivienda sirve para vivir, el templo para prepararse un rincón en la vida del Eterno. He aquí, por cierto, una manera muy razonable de resolver el problema funcional ornamental. Por un lado, los brasileños no se les podía ocurrir un cacharro. Podría ser tosco o mal hecho, y por otro lado consideraban utilitaria la ornamentación de la casa o del recinto sagrado. La antropología ha demostrado sólidamente que los llamados pueblos primitivos actuales presentan todavía esta constante, no deslinda su campo o su sistema objetual entre los objetos santuarios y objetos utilitarios. Un basto ricamente adorado en manos de un miembro tribal sirve para saber quién manda allá. Y un cuenco con bellas entalladuras sirve a pesar de todo para beber. Algo debió pasar entre ese estado de civilización y la Grecia del siglo de Pendes, para que Sócrates planteara como problema la distinción entre la utilidad y la esteticidad. Como relato Platón en la Hipias Mayor, Sócrates preguntó en una ocasión a sus interlocutores si les parecía más bello una cuchara de madera o un higuero o una cuchara de oro. La mayoría de los presentes consideraron más bello a la cuchara de oro, pero Sócrates les convenció de lo contrario, es decir, que era más bello la cuchara de oro, la cuchara de palo, puesto que tenía atributos que no posee la de oro. Daba buen gusto al caldo, no rompía la cazuela del barro. Como vemos, Sócrates estaba ya del lado de la hiperfuncionalista. Propugnaba ya una extremista belleza y utilidad que nunca se plantearon los diseñadores del laxo naturalista, para quienes podemos suponer que no existía incompatibilidad alguna entre ambos factores. En este sentido, el eslogan del televisivo de la Casa Española, majestad de baterías de cocina, lo bello hecho práctico, demuestra que la dialéctica planteada por Sócrates no había sido todavía resuelto, que lo estético necesitario legitimarse con lo práctico y que lo útil requiere el apoyo de la esteticidad. En la misma línea se hallan los eslogans a que parece haberse aficionado la casa de Renaud, que pasó a ser la industria más socrática del siglo. Dice que su belleza en su mecánica, aunque matiza en el alto mecánico hecho a estilo. En resumen, digamos que la fase naturalista del diseño, de lo que repetimos, encontramos huellas en todos los momentos de la historia del diseño, se caracterizaría por la dominante del valor de uso y por la ausencia casi absoluta de criterio del valor del cambio.
y por la incorporación del valor de signos y las dimensiones del valor de uso de un objeto. Evidente variaciones de estos factores tuvieron lugar en las civilizaciones clásicas, altamente intelectualizadas, especialmente en las culturas griegas y latinas, así como la civilización románica que se extendió por Europa desde la expansión del Imperio Romano hasta el final de la Edad Media, dejando una huella que persiste claramente en la zócala cristiana en la europea moderna. No menos interesante resultaría un análisis concreto de lo que significa el Renacimiento europeo respecto no ya a los objetos o teoría sino la concepción de la arquitectura. La concepción de la arquitectura o la pintura, pero este libro no es una historia de diseño y tenemos que dar un salto hasta otro estadio sustantivamente heterogéneo respecto a las fases naturalistas estudiadas. Un estadio revolucionario en muchos sentidos, pórtico de la revolución industrial y crisol de un tase muy característica en la evolución de la dialéctica de todos los factores que concurren en la operación de diseñar. Nos referíamos a la fase dominante por nosotros inventivas. El mito de Robinson Crusoe y la fase inventiva del diseño. Robinson Crusoe, como es sabido en la historia novelesca de una muchacha inglesa que huyó de su casa para aliarse a una serie de aventuras marinas de diversas fortunas, la última de las cuales consistió en ir a un barco ajeno, encallar y naufragar frente a la costa de una isla abandonada, quedando en ella completamente sola, como único sobreviviente del desastre. Lo que aquí nos interesa es, por supuesto, lo que Robinson hizo y lo que construyó a partir del momento que se halló sola en medio de una isla en principio virgen, inhabitados. Nos interesa, claro está, en tanto que la metáfora de un tipo de actitud generalidad que de feo retrato, ciertamente con la procesidad y el olfato que caracteriza a los artistas. En el campo de la literatura, la novela de Defoe marca umbral del hombre moderno y más exactamente el esposo del burgués, emancipado como amo y señor de la naturaleza, y por extinción el señor provisto de una autoridad impune, indiscutida, sobre un conjunto de objetos, sujetos y en algunos casos pueblos y hasta continentes. Dejando aparte la vinculación de Robinson con la política colonialista del Imperio Británico, lo más relevante del pueblo es para nosotros el conjunto de operaciones intelectuales y manuales que desarrolló Robinson. Para reconstruir la isla, esta vez ya no se apartó del cero, un hábitat a un entorno objetual, en cierto modo un contexto de cultura. Los lectores de Robinson, todo diseñador debería haber leído este libro, obvio. Recordarán que el joven Crusoe alcanzó o nadó una costa desierta que no hay ni el más remoto vestigio de la cultura humana. La isla que está desierta del hombre ofrece solo como contrapartida una exuberancia natural
propiamente novelesca, es decir, inagotable, muy solidaria. Todo está dispuesto en ella para que Robinson reproduzca allí la solidaridad. Todo esto está dispuesto en ella para que Robinson tuviera una vida de un hombre primitivo, es decir, un hombre que no posee más herramientas que sus manos ni mayor ayuda que la providencia. Ahora bien, Robinson no es un hombre primitivo. Algo fundamental lo separa de aquel hombre antiguo, de verdad indefenso. El hombre primitivo tuvo que descubrir una serie de fenómenos de la naturaleza que les permitieron organizar o por analogía un pequeño y perentorio cultura de objetos y entorno. Robinson Crusoe solo fue parte que pretende descubrir lo que la isla encierra y prefiere inventar el medio objetual y ambiental que va a permitir sobrevivir en aquella situación. Eso sí, Robinson inventara también por analogía, pero ya no solo con la naturaleza, también con la cultura. Robinson, por cierto, en el mito profético del futuro conquistador, no están tan interesados en conocer lo propio de un territorio extraño, como la marca en él su huella civilizada o distorsionar los elementos que le ofrece la naturaleza y someter su reino a su criterio de individuo ordenado o educado en una civilización natural muy avanzada respecto al desorden natural. Robinson es aquel que instalaba personalmente una cultura en medio de la naturaleza virgen, valiéndose únicamente de una experiencia de un hombre culto, únicamente una experiencia de un medio de Inglaterra del siglo XVIII, una memoria muy fresca acerca de lo que era ordenada vida urbana de aquellas Inglaterras civilizadas y pujante. Pues Robinson Crusoe pues no es modo alguno una apología de la vida al aire libre, como algunos románicos de ayer y de hoy han querido ver, sino una tremenda defensa del ordenamiento de la naturaleza bajo la fuerza progresista de una cultura burguesa incipientemente industrial. Robinson no es el desgraciado náufrago que va a quedar abandonado a la voluntad impetuosa de la naturaleza, ni un hombre resignado a que vaya a complacerse con raíces que alimenten los míticos en el desierto. Robinson es el ciudadano experto y hábil que inventará todo lo que convenga para poderle demostrar a la naturaleza que el más es más fuerte que ella. La última demostración de la fuerza que la naturaleza le permitió poner en juego en la novela es el naufragio, el barco de una cierta 20 toneladas, 6 cañones y 14 hombres, que salió de la costa europea a partir del monumento que vence la dificultad del naufragio y cubre la distancia que separa el resto de los veleros de la playa. Entonces se inició la venganza de Robinson contra la naturaleza. Y la demostración de las autoridades y el poderío del hombre cultural contra el estado bruto. Robinson va a ser el señor de la isla a la que acabará invirtiendo en estado y va a demostrarles
a la naturaleza que su cultura y su ingenio son más poderosos que el huracán más indómito o la sequía más ensañada. Este es nuestro punto de partida, el punto de partida de Robinson Crusoe y el punto de partida de la fase inventiva del diseño. Como dice claramente en el propio Robinson, evidentemente la tierra era inculta y, como podía suponerse, solamente habitada por animales salvajes. El recuerdo de una historia cultural. Bueno, el primer elemento que nos permitió caracterizar esta fase del diseño, digámoslo así, es una memoria. La fase naturalista del diseño habría estado desprovista de ella y las herramientas no se habrían originado a partir del recuerdo de una u otra solución feliz, sino como la respuesta inmediata a una necesidad previamente. Eso no quiere decir que la fase naturalista del diseño no tuviera propiamente una historia evolutiva. Es decir, ello no quiere decir que los modelos primitivos no iniciaran ya el camino de lo que ha venido en llamarse la tendencia a la optimización, pero en cualquier caso el óptimo era más el fruto de una nueva adecuación casual inmediata entre la naturaleza y las herramientas, o la secuela del menos usar un objeto que las consecuencias de una reflexión, un recuerdo o un análisis del procedimiento que otros habían seguido para llegar a la síntesis de una forma determinada. La fase inventiva, ella sí se caracteriza por esta memoria histórica, por esta reflexión acerca de las soluciones que ya son históricas en áreas de una nueva solución que debemos considerar algunas históricas, pues colabore a su definición, a su progreso en la medida que aporta algunas novedades. Como definiremos más adelante, es propio de esta fase, aunque no es privativo de ella, el que empiece a articular las pertenencias que se hubieran barajado en solución antigua en problemas proyectuales para obtener una nueva permutación de la misma. En consecuencia de una nueva, no siempre es mejor solución al mismo problema. De esta memoria hace gala Robinson una función de la misma desarrollo de las operaciones necesarias para llevar un fin en su proyecto de instalación en la isla. No menos interesante en el proceso seguido por Robinson para construir un mortero con el que moler el fruto de su primera exigua pero esperanzadora cosecha de la isla. En este caso observamos ya en un verdadero itinerario geográfico de la memoria, la solución inglesa es sustituida por otra solución, en la que tiene un papel importante una técnica heredada de otra cultura, la brasileña. Así llegó Robinson a una segunda solución más factible a que la primera, de adecuado en los elementos naturales que disponía. Mi inmediata tarea fue fabricar una especie de mortero para moler el grano, ya que construir un molino era tarea inaccesible para un simple par de manos. Anduvo varios días buscando una piedra
bastante grande para excavarla en el centro y darle forma de mortero, mas no encontrar ningún salvo las rocas, cuya dureza impedía todo intento. Las piedras resueltas de la isla eran una sustancia arenosa, se disgregaban fácilmente y hubiera resistido el golpe de otra piedra, o habría llenado de arena el grano de molino. Después de buscar inútilmente durante mucho tiempo, resolví abandonar la tarea y elegir un cambio. Después de buscar inútilmente durante mucho tiempo, resolví abandonar la tarea y elegir un trozo de madera suficientemente duro. La cosa que me fue muy fácil, llevando a casa el pedazo más grande que pude mover. Lo que redondeé exteriormente con la ayuda de la hacha y luego por medio del juego, aunque con infinito trabajo pude vaciarlo interiormente a la madera corno. Los indios de Brasil fabricaban sus canoas de un pedazo de palo de hierro. Hice la mano del mortero y así equipado me dispuse a esperar la próxima cosecha, cuyo grano había decidido moler, o más bien machacar para hacer el pan. El genio de inventar aparece apropiadamente cuando Robinson se propone inventar un tamiz para la labor de la trilla. En este caso, como el lector va observando inmediatamente, Robinson fue capaz de realizar la misma operación cuando el diseñador o un comerciante de nuestros días imaginaron que Erlenmeyer podía ser una aceitera excelente. Otra dificultad era la procurarme un sedazo o un tamiz para imposible obtener el pan. Esto resultó más difícil de todo lo que ya carecía de lo indispensable para construirlo, es decir, una tela de trama bastante abierto para tamizar la harina, tal cosa que me detuvo durante muchos meses y al finalmente estaban enteramente desorientados. Tenía algo de género en un hilo, pero reducido en andrajos. También guardaba pelo de cabra, pero cómo hilarlo y tejerlo si no ignoraba el procedimiento, y aun habiéndole sabido, carecía de todo instrumento adecuado. Por fin encontré una solución transitoria, al recordar que entre las ropas de marinero que salvara del barco había algunas corbatas de zaraza o muselina. Con sus pedazos puedo hacer 3 pequeños tamices que me prestaron excelente servicio durante muchos años. La invención necesaria a la ilusión inventiva, la fase inventiva que simboliza Robinson constituye un hecho, largo episodio en la historia del diseño. La fase inventiva se desprende de la naturalista, siendo la base de la fase consumista. En ella se forja la dialéctica que discute los datos de la fase anterior. Preparar el terreno a la próxima. Desde el punto de vista del diacrónico, la fase inventiva es pues lo más dinámico de todas. La fase inventiva vio nacer inventos tan necesarios como habían sido los objetos inmediatamente necesarios de la fase naturalista.
ser otros ni distinto de como son, obviamente dichos, pero dio también nacimiento a los primeros artefactos absolutamente inútiles. Se consideraban del todo razonables que Robinson, después de haber habilitado una caverna para vivir en ella, pero viéndola desnuda, decidieron preocuparse de una mesa y una silla. Elementos que le siguen pareciendo imprescindibles con una cama a todas las parejas que han decidido amueblar su piso vacío recién alquilado. Por ejemplo, los conceptos del orden de función de uso y sistemas de objetos corran paralelas con los mitos fundamentales del nacimiento ideológico de la burguesía del siglo XVIII. Pero la ideología de la burguesía de que expone nuestros héroes novelescos no se asentó sobre base única, o totalmente reales o racionales. La eclosión paradójica del mito del progreso en el siglo XIX puso de manifiesto que el nacimiento de la ideología burguesa es también el nacimiento de un delirio, cuando menos de una ilusión. La invención renacentista de un Leonardo da Vinci, por ejemplo, ya da prueba de lo que va a convertirse en la edad moderna, en algo casi insospechados. La incursión arriesgada en el campo de la técnica hasta obtener la solución más imaginativa para los problemas más domésticos, en el extremo las soluciones más perfectamente reales para los problemas completamente tribales, cuando no es inexistente. La invención es esperanzada, exultante del burgués progresista corre el riesgo de encontrarse sin saber cómo en pleno recinto de los inventos gratuitos, inútiles o declaradamente utópicos. Esto le sucede en parteo a Robinson cuando se decide a construir una canoa para hacerse a la mar y navegar hasta el continente ignoto. La idea de poder abandonar algún día el desierto que le había sometido la fuerza del destino tomó las ansias de Robinson más cuerpo de lo que pudiera tomar su cabeza. Las tan necesarias operaciones mentales previas a la síntesis de toda forma. En este caso, ciertamente Robinson se dejó llevar por un afán desorbitado, no fuera de mesura, en tanto que anheló en esto, repetimos, base a su progreso, la ideología y la tecnología burguesa, la verosimilitud de los anhelos, pero si desmesurado, en tanto que operaciones proyectales, actos de diseño. A diferencia de lo que hemos visto en el caso del sombrero sombrilla, aquí la invención supera la marca en realismo, que fija un buen cuadro de pertenencia. Como lo vimos, debe ser tan complejo como sea posible. Los diseñadores reconocerán en este fracaso de Robinson una amenaza que se encuentra a las puertas de muchos proyectos, por lo mero hecho de que muchos proyectos pueden haber nacido en un ánimo lo bastante bullicioso como para eclipsar los inevitables datos racionales que dirige y ordena la cabeza.
No hay duda que Robinson empezó ya a simbolizar algo más que un diseñador correspondiente a la fase inventiva del diseño. Empieza a parecernos el ejemplo de la pertenencia muy concreto del diseño. La racional funcionalista por lo menos no es casual que es nuestro todos los pasos que han conducirle la satisfacción de sus anhelos. Puede llegar a forjarse planes desorbitados, planes cuyos últimas consecuencias o exigencias no se alcanza para ver. Este amor al riesgo y el carácter intrépido, por otro lado, de la definición de la gran europea burguesa entre los siglos XVIII y XIX. Pero este ejemplo da también mesura a la eventual temeridad de la burguesía. En este sentido, el ejemplo del Robinson vale como metáfora de lo que le sucedería a la burguesía francesa en los siglos más tardes. Hizo en el 1789 una revolución que deseaba ardientemente, pero sin pensar en lo que habría que hacer y cómo habría organizar los asuntos de Estado a los días siguientes a la victoria. Del dominio de la naturaleza al nacimiento de una naturaleza correlativa, hemos visto en el apartado cómo el mito de Robinson ilustró el nacimiento de una cultura con memoria, una cultura consciente, como dice Alexander, una cultura capaz de remodelar sus modelos culturales de acuerdo con el peso específico de su propia tradición y experiencia. Pero este mecanismo, que en su lugar definiremos con mayor precisión, cristaliza un modismo muy peculiar en la historia de las precisiones de formas artísticas, que se trata del nacimiento de una ley de repetición, analogía entre elementos propios, únicamente culturales, que vienen a sustituir, como ya hemos analizado, a la ley representación mimética del orden natural. Digamos que la fase inventiva del diseño, que por lo que a esto respecta no arranca del siglo XVIII, sino de mucho antes, se caracteriza también por el hecho de que sus modelos no son generados directamente por lo natural, ni son articulados de meros elementos naturales, sino que se genera mediatizadamente a partir de elementos ya culturales, es decir, elementos que obedecen ya a un trabajo en el seno de la cultura, a unas transformaciones de la naturaleza en objetum, en algo separado de la continuum natural, ya que puede haber perdido ya las trazas de esta génesis o procedencia de remoto. Como apuntamos más arriba, el diseño alcanza en algún momento propio de la fase inventiva, que ahora hay que entender una vez más diacrónicamente la capacidad de iniciar la configuración de un microcosmo objetivo que poco a poco se superpone a la propia naturaleza y a la suplanta. El diagnóstico, así, el momento en el que el mundo objetual deja de ser imitación
trasladado a derivación. Por lo natural empezar a adquirir verdadera carta de naturaleza. El siglo XVIII es por excelencia el siglo de la conquista de los confines geográficos, del siglo de la anexión de los territorios vírgenes en nombre de la civilización, en el siglo de la colonización de todo territorio considerado primitivo, donde por supuesto impera el modo de la producción. Con esto a continuación mi compañera Daniela, y muchísimas gracias.